Hola a todos y todas, bienvenidos, bienvenidas. Hola, soy un limón. Vamos a hablar en esta ocasión de debuguear, de probar código en Visual Studio. Si estás empezando a programar con tus primeros proyectos, es posible que estés utilizando console.log para seguir el flujo de tu código, JavaScript por ejemplo, y ver en determinados momentos qué está ocurriendo, si una variable está tomando bien los valores que debe de tomar, si los cálculos se están produciendo de forma correcta, etcétera, etcétera. Bien, vamos a ver en este caso cómo olvidarnos, dejar atrás estos console.log, que son una solución bastante rudimentaria y no siempre fiable. Esto es la chapuza. Y empezar a utilizar el debugger que trae Visual Studio. Entonces es recomendable que tengas, por supuesto, Visual Studio o Visual Studio Code instalado y actualizado, preferiblemente Chrome, y deseablemente instalada la extensión Live Server. Buscas Live Server y esta extensión te va a servir para generar un servidor virtual en local, típico localhost, para lanzar el código HTML, CSS, JavaScript, etcétera, que escribamos en los archivos de Visual Studio. Bien, vamos a utilizar aquí un sencillo código de ejemplo que consiste en unos inputs de precio unitario, cantidad y un botón de calcular precio. Y cuando pulsamos calcular precio, aquí se va a ver debajo un texto que nos indica el precio unitario, la cantidad, el subtotal, el descuento, los gastos de envío y el total. Es una obra de arte extremadamente profunda. Para ello tenemos aquí un HTML sencillito con los inputs de precio y cantidad y un botón para calcular, y aquí la sección en donde se enseñan los resultados, y todo esto va a tirar de un JS, que es este app.js, que lo tenemos aquí, el cual tiene una función redondear, se le pasa un número y lo va a redondear a 2 decimales, para lo cual, bueno, como mat.round lo que generaría son enteros, pues previamente se multiplica por 100 para no perder los 2 decimales y después se divide entre 100 para volver a ponerlos como tal. Aquí la función aplicar descuento se le pasa un subtotal y una cantidad, y lo que hace es que si la cantidad es más o igual a 5 pero menor que 10 se le aplica un descuento del 5%, si la cantidad es mayor o igual que 10 se le aplica un descuento del 10% en los pedidos, y aquí se calcularía el total con el descuento y se devuelve el descuento y el total con descuento. Aquí tenemos una función que devuelve una promesa, es decir, una función asíncrona de JavaScript que genera un retardo de 600 milisegundos, y cuando pasa ese tiempo devuelve 4,99, que serían los gastos de envío en este caso. Después tenemos aquí una función calcular precio, a la cual le pasamos precio unitario y cantidad, los cuales vienen de aquí, depende de lo que cubramos en estos inputs. Calcula un subtotal multiplicando unidades por su precio unitario, crea una estructura descuento total descuento, llamando a la función que hemos visto antes de aplicar descuento, que en función de la cantidad que pongamos tendremos un 5 o un 10% o nada. Descuentito algo, por favor. Ya le dimos la oportunidad y usted no lo quiso entender. Obtiene los gastos de envío. Aquí llamamos a la promesa que hemos visto antes. El await es necesario porque es una función asíncrona, por lo tanto hay que esperar que se resuelva la promesa antes de continuar, así que es necesario el await. Sin él recibiríamos la promesa pendiente. Es decir, le estaríamos diciendo tráeme los gastos de envío, mientras tanto yo me sigo ejecutando, y en este caso no es lo conveniente. Y aquí calculamos el total con descuento más los gastos de envío. No es lo conveniente por esto, porque lo siguiente, el seguir trabajando, implica que necesito los gastos de envío. Aquí acabo devolviendo un conjunto de datos que son el precio unitario, la cantidad, el subtotal, redondeando lo que obtenemos como subtotal con la función que ya hemos visto antes, que redondea a 2 decimales, el porcentaje de descuento, los gastos de envío redondeados también y el total redondeado. Aquí tenemos una función mostrar resultado, que le pasamos el resultado, busca en el HTML la etiqueta salida, que sería esta sección que veis aquí, y le pasa como texto el resultado, que va a ser este conjunto de datos. Aquí tenemos un Add Event Listener en el botón calcular, cuando se pulse el botón, cuando se haga el clic, que lo que va a hacer es capturar lo que se ha escrito como precio y cantidad. En este caso la cantidad veis que se está convirtiendo a entero de base 10, a decimal, y el precio se está convirtiendo a float, y a continuación la llamada a calcular pedido con el correspondiente await por los mismos motivos que antes, pasándole el precio y la cantidad que se han introducido en esos inputs. Y por último mostrar resultado, que colocará en la sección del HTML estos datos de aquí. En definitiva, si vuelvo a lanzar esto con Live Server en el navegador, pues estaríamos viendo esto: precio unitario, cantidad, calcular precio, y aquí tengo los resultados. Como veis, en este caso un 10% de descuento porque la cantidad es superior a 10. Bien, vamos a ver entonces ahora cómo utilizar
Run and Debug, el debug que trae Visual Studio. Vamos aquí a este icono con el bichito y el play, y si es la primera vez que lo abrís, vamos a pulsar aquí donde dice Create a Launch.json file. Voy a elegir Chrome, que es el navegador que utilizo. Si utilizáis Edge podéis elegir Edge y se os va a abrir este archivo launch.json con una versión, una etiqueta de versión y unas opciones de configuración, el tipo de navegador, request, name y file. En este caso, como estamos utilizando Live Server y nos abre las páginas por defecto en localhost o lo que es casi lo mismo, 127.0.0.1 y el puerto 5500, tenemos que indicárselo en este archivo de configuración. Así que aquí voy a añadir una línea URL, dos puntos, y vamos a poner http localhost 5500. Importante ajustar esta URL al servidor que estemos utilizando para probar nuestro desarrollo. Bien, me aseguro de que este archivo quede guardado tal y como está, y ahora mismo desde mi index podría hacer un F5 y aquí se abre, como veis, el navegador con el archivo. Vale, perfecto, ya tenemos configurado el debug. Vamos a nuestro archivo JS, que es en donde vamos a querer debuguear, en donde vamos a querer ver qué está ocurriendo. Voy a irme a la función calcular pedido aquí y me voy a desplazar hacia la izquierda, en concreto justo a la izquierda del número de línea, en este caso es la 33, y veis que cuando paso por encima aparece un punto rojo, y si hago clic se vuelve un rojo más vivo. Acabamos de introducir aquí un breakpoint. En esta línea. Vale, perfecto. Voy a hacer F5 de nuevo. Aquí tengo el navegador con mi página. Voy a poner un precio unitario de 20 y una cantidad de 20. Y pulso calcular pedido. Fijaros, vuelvo a Visual Studio y aquí se ha parado el código en esa línea. Se ha ejecutado todo hasta llegar a calcular pedido. Mirad esta parte izquierda. Tenemos aquí una sección de variables. Y aquí os va diciendo qué variables se han inicializado y qué valor han tomado. Cantidad igual a 20, precio unitario igual a 20. No tengo variables globales propias, así que aquí no hay nada interesante. Tengo variables locales dentro de la función calcular pedido, como veis. Y aquí dentro de la pila de llamadas me enseña la llamada a la función calcular pedido, que es la primera que se ha realizado en este caso. Fijaros en esta parte superior, en estos botones. Tengo la opción de continuar todo para adelante. ¿Dónde están las gatas que no hablan y tiran para adelante? ¿Dónde está el corillo guillado de maleante? Vamos para la disco para hacerles cante. Tengo la opción de avanzar línea a línea con F10 o Step Over. Tengo la opción de Step Into para entrar dentro de funciones como por ejemplo calcular descuento. O tengo la opción de Step Out para salir de la función y volver a la función que la ha llamado, si es el caso. Voy a darle a Step Over en este caso. Fijaros que se posiciona en la siguiente línea y aquí aparece una nueva variable subtotal, que es lo que se ha calculado aquí, y ha tomado valor 400, 20 por 20, 400. Voy a darle aquí a Step Into y fijaros que entro dentro de la función aplicar descuento, línea a línea. Step Over o F10 otra vez. Fijaros que aparece aquí la variable descuento inicializada a 0. Entramos dentro de este if, entonces aquí va a mirar si cantidad, que fijaros que el valor es 20, es mayor o igual que 5 y menor que 10. Como eso no se cumple, va a mirar si cantidad es mayor o igual que 10, que es el caso. Y entraría aquí. Fijaros que en este punto, cuando estoy con la línea marcada, todavía no se ha ejecutado esa línea. Entonces descuento aquí, fijaros, sigue siendo 0. Pero cuando haga un F10 de nuevo, descuento ahora es 0,1, fijaros. Continúo y aparece la variable total con descuento a 360. Y esto va a devolver el descuento y el total con descuento. Aquí lo tenéis. Ahora van a aparecer en juego los gastos de envío. Fijaros que ha habido una espera, un retardo de esos 0,6 segundos. Aquí se calcula el total. Fijaros aquí arriba tenemos todas las variables actuales con sus valores. Y aquí en el return se compone el mensaje de salida que va a aparecer en el HTML. Y por último tendríamos la llamada a mostrar resultado. Si quiero entrar dentro de la función, hago un Step Into aquí y entro dentro de mostrar resultado. Veo qué valor toma salida y continúo
para acabar aquí, ¿veis? Y aquí tengo ya pues mi resultado en la página, en la sección correspondiente del index HTML. Bien, esta es una introducción al debug de Visual Studio, que tiene algunos entresijos más que podríamos analizar, relacionados por ejemplo con las funciones asíncronas, donde podemos observar en el tiempo cómo cambia el call stack, o sea, la pila de llamadas. Pero esto que acabamos de ver ya os serviría para cambiar esa costumbre de utilizar console.log, si es que la teníais, y empezar a hacer un debug más útil y más consistente. Lo dicho, espero que os sirva de ayuda y cualquier cosa os leo en comentarios. Un saludo.